Hola, bienvenidos a todos, compañeros y profesoras, al presente video donde trataré yo, mi persona, Flavio Cortines, de explicar los ejercicios propuestos para el tema de gramática de libre contexto. Empecemos con el primer ejercicio dado en clase, en el cual se nos da una gramática con las siguientes producciones de derivación y en la cual se busca obtener, en general, la siguiente cadena subrayada. Pero el ejercicio consta de tres partes. Una parte A, donde nos van a pedir que utilicemos un orden de derivación para obtener la cadena que siga, que vaya a través de los caracteres o las variables. Más a la izquierda, otro, el siguiente, el apartado B, de los que están más a la derecha. Y por último, uno donde no se siga ningún orden en específico. Entonces empecemos por la parte A. Utilizando la cadena inicial S, pasamos a obtener la cadena redundante de S con sus dos variables, a la cual le vendremos a explicar, siguiendo el método de derivación por la izquierda, la derivación a la propia variable A. A esta utilizaríamos entre las dos reglas o las dos producciones que posea, utilizaríamos la primera, donde nos generaría a ambos lados de la propia variable dos elementos terminales. Luego, siguiendo con la misma regla, el mismo orden de derivación, en busca de conseguir la cadena subrayada, volvemos a aplicar la misma producción o la misma regla de derivación para aumentar el número de elementos terminales. Al siguiente volvemos, porque como sigue siendo A la variable más a la izquierda, ahora buscamos por medio de la producción epsilon que tiene la A, desaparecerla, ya que no nos sirve para conseguir o completar nuestro objetivo. Pasaríamos entonces a eliminar la variable S, ya que tampoco entre ambas derivaciones posibles solo es la que nos conviene, la derivación en epsilon. Y por último, derivaríamos la B en su segunda regla que posee, para completar así la palabra buscada o la cadena de caracteres requerida. Con esto completamos el primer apartado, llevando a cabo un orden de derivación de izquierda a derecha. Pasamos al segundo, donde lo haremos al revés, de derecha a izquierda. Comenzamos nuevamente con la primera regla de la primera producción que posee el carácter inicial S. Nos queda nuevamente las tres variables para, en este caso, comenzaríamos, como ya dije, desde la más alejada a la derecha, que en este caso es B, y pasamos a su segunda regla de derivación. Ya con esto ya B desaparece, nos queda S como la más a la derecha, la cual nuevamente, si recordamos ya cómo construimos la palabra anteriormente, S no nos va a servir no nos va a servir en lo que respecta a seguir generando variables. Por ende, tomaremos su segunda producción, que sería epsilon. Así desaparece S y nos queda A. A la llevaremos a un ciclo repetitivo en su primera producción, una vez y luego dos veces, para luego pasar directamente a eliminarla en su segunda derivación en epsilon, y obteniendo nuevamente la misma cadena de caracteres requerida en un comienzo, pero a partir de un orden de derecha a izquierda. En el último apartado C, nos piden
que obtengamos nuevamente esa cadena, pero sin seguir ninguno de estos órdenes. Para ello empezaremos nuevamente por la primera derivación de S. Luego pasaremos a eliminar la propia S que se encuentra en el medio a través de su derivación en epsilon. Por último, empezamos a derivar A. Podemos derivar directamente B, como ya se ha dicho, no hay ningún orden, y nos queda solamente A como variable. Así que derivamos nuevamente A en su primera producción y luego la volvemos a derivar, pero en epsilon. Así llega a desaparecer y obtenemos la cadena buscada. En el último apartado de este ejercicio se nos pide algo directo, que sería encontrar el lenguaje libre de contexto perteneciente a esta gramática libre de contexto. Para ello necesitamos establecer dos cosas, como se ve en pantalla. Primero, cuál es la cadena mínima que es aceptada por parte de esta gramática, y luego buscar patrones de reproducción de las cadenas dependiendo de la manera o de una manera arbitraria en que decidamos derivar estas variables. Para ello podemos utilizar ambos órdenes, ya sea de izquierda o a derecha o viceversa, o ninguno, con tal de obtener cuáles son las posibles cadenas o formas que pueden tomar de estos caracteres, bueno, el orden, la forma en que pueden establecer la estructura de una cadena, pero llegando a un punto en el cual ésta se repite. En tal caso de que genere un patrón específico que pueda ser descrito en la propia definición del lenguaje. Para ello, pasaremos a llevar a cabo un caso 1 y un caso 2, en el que, como podemos ver, las cadenas finales a las que logramos acceder son diferentes, pero siguen ciertas características, como que ambas caracteres terminales tienen la misma cantidad de elementos. En otras palabras, es la misma cantidad de A's y B's, y eso es en ambas cadenas, por tanto es una generalidad. Pero cabe recalcar que la posición de estos elementos varía, lo cual nos deja en la siguiente definición del lenguaje libre de contexto, de que este lenguaje posee posee dos elementos específicos que pertenecen teniendo una combinación arbitraria y aleatoria de los diferentes casos. Estos pueden formar todas las cadenas que son admitidas por esta gramática, sin importar el número ya en el que estos se presenten, y a sabiendas además de que que tenemos una cadena mínima epsilon. Queda todo esto representado en ambos W. Pasamos al siguiente ejercicio. Sea la gramática libre de contexto con las siguientes reglas de derivación. Nos buscan o nos mandan a obtener ya la cadena subrayada 3A y 2B, que representa, claro, ambas minúsculas para representar caracteres terminales, y nos vuelven a dar los mismos apartados. Llevar a cabo la búsqueda por medio de una derivación de izquierda a derecha, después de derecha a izquierda, por último sin ningún tipo de orden, y finalmente establecer el lenguaje libre de contexto de esta gramática. Empecemos con el apartado A. Derivamos el elemento inicial no terminal en su primera regla de derivación,
Nos quedan 3. Empezaremos por la variable a, como ya recordamos del ejercicio anterior, e iremos directamente a formar o a buscar las derivaciones que nos logren completar la cadena que nos requiere. En este caso, llevaremos a cabo la primera derivación de a, luego una reiteración de esa derivación, y por último llevaremos a cabo la segunda derivación de a en epsilon. No, lo siento. Llevaremos a cabo otra vez una tercera derivación. Ahora que lo vemos bien, es preferible, ya que no hay otra manera, como no es como en el caso anterior donde podíamos formar las diferentes letras en diferentes órdenes a partir de las diferentes variables. Otra cosa, un entrelazamiento entre todas, a pesar de ser en cierto modo independientes. Aquí sí hay una independencia total. Por tanto, para conseguir todos los caracteres a en nuestra cadena terminal, tendremos que hacer todas las derivaciones de a que nos haga falta. Y por otro lado, hacer lo mismo con b. En este caso, que ya hemos cumplido el número requerido de la cadena terminal, pasamos a hacer la derivación en epsilon de a para desaparecerla. Y seguimos con la siguiente variable más a la izquierda, que es la cual ya no nos sirve, y la que nos enfocaremos a hacer la derivación propia en epsilon. Luego nos queda b, la única variable, donde lo único que haremos es repetir el proceso de su primera regla de derivación para obtener ambas b terminales. Y por último, llevaremos a cabo la segunda regla de derivación en b para obtener la cadena final buscada, desapareciendo la variable b. Aquí pasamos directamente a definir el lenguaje de esta gramática. La cadena mínima es epsilon, ya que si se busca del estado inicial cuál es la cadena de menor tamaño, directamente pasamos a derivar en epsilon. Y luego empezamos a trabajar con unos casos de búsqueda para ver qué posibles patrones poseen sí esta gramática. Visto el primer caso y el segundo caso, nos damos cuenta que podemos construir, si queremos, cadenas de palabras cadenas de elementos, discúlpenme, totalmente independientes unos de los otros. Por tanto, el número de cada uno de esos elementos variaría dependiendo de cuántas veces queramos derivar a partir del propio s o la propia variable, para obtener cada una de esas valores terminales, ambos por separado, lo cual nos queda como que a y b están elevados a números distintos. Para a respectivamente n y b un m, que está tal que quedan sujetos a ser, ya sea sabiendo que la gramática acepta la cadena vacía, este n y este m pueden ser 0, y a partir de ahí tomar los valores arbitrarios que quieran dependiendo de las posibles transiciones que se le realizan, teniendo cadenas variadas, ya sea mixtas o de un solo elemento en específico, pero en gran cantidad, como ya hemos visto en los dos casos de búsqueda y en la derivación por la izquierda que se realizó en el primer apartado. Así quedaría definido nuestro lenguaje. Pasaremos al ejercicio 3. ¿Qué lenguaje genera la siguiente gramática? Donde se nos da un n compuesto por los elementos no terminales s y a, un sigma
con los elementos terminales A, B, C y D minúsculas. Y luego, que por último, sabiendo que tenemos el siguiente grupo de cadena, bueno, siguiente grupo de reglas de derivación. Pasamos a estudiar primero la cadena mínima que formarían. En este caso, nuevamente, de S pasamos a su segunda derivación, que sería epsilon, quedándonos la cadena mínima como igual a la cadena vacía. Y empezamos a buscar posibles patrones específicos de esta gramática en los casos de derivación. Aquí está nuestro primer caso, un segundo caso, y ya con eso nos deja entrever, y si se observa bien las posibles derivaciones, que hay un patrón específico en el cual B y A son independientes para su aparición, pero con un detalle de que a diferencia de B, A se genera siempre en pares. En otras palabras, cada vez que que S realiza su primera derivación, se generan dos A terminales. Por tanto, A, o el número de A que estará definido en nuestro que definirá el lenguaje, tendrá siempre que ser par. Por tanto, nos queda un n multiplicado por 2 para elevar a ese a. Y el b, que no cumple nada de esto, simplemente puede ser un número arbitrario de b el que aparezca, nos queda en un m. Ambos nuevamente igualados y teniendo la posibilidad de ser igual o mayores que 0. Debido a que en el lenguaje, la gramática en sí, acepta la cadena vacía epsilon. Este era el primer ejercicio. Luego tenemos un ejercicio B, donde se cambia, para cada ejercicio se va cambiando el último apartado que compone la gramática, que sería la tupla de elementos que definen a esta gramática, sería las reglas de derivación. Para este cambio pasamos a revisar nuevamente el caso mínimo, o la cadena mínima, para la cual, si observamos bien, tendríamos la tercera derivación de S y luego la segunda derivación de A, para obtener la cadena mínima de un solo elemento C. Pasamos a ver posibles patrones. Conseguimos el primer caso. Ya vemos que C puede ser puede aparecer reiteradamente como así lo quiera, o así se requiera, o así se decida realizar las transiciones. Es arbitrario. A su vez, ocurre que existe un A o un B que también son arbitrarios, son independientes dependiendo de cuántas transiciones se le quiera realizar al S. También se le puede hacer ninguna y quedarse con una cadena compuesta de puras C terminales. O simplemente se puede llevar a cabo el hecho de que se obtenga la cantidad de A o B arbitrarias en un estado mixto, siempre y cuando la cadena termine en C, porque como ya sabemos, la cadena mínima y de la cual se van a conformar todos estos casos es C. Está compuesta por ese elemento C. Así pues, definimos que nuestro lenguaje, a partir de esta gramática, posee que cada elemento terminal A, B y C tienen cada uno respectivamente las potencias K, M y N independientes entre sí, y de las cuales K y M pueden ser iguales o mayores que 0, ya que las A o las B pueden aparecer o no, mientras que las C
que tiene su potencia en n, pues siempre será necesario que sea igual a o mayor que 1, debido a que justamente la cadena mínima nos dice que siempre existirá una c. Pasamos al tercer apartado de este ejercicio. Vuelven a cambiar nuestras reglas de derivación de la gramática general que se había expuesto, y nuevamente pasamos a conseguir el lenguaje específico para esta nueva gramática, o su gramática de la principal. Obtenemos que nuevamente la cadena mínima es c, debido a que se deriva se obtiene a través de la derivación de s. En su segunda producción se obtiene a, y de a en su segunda producción se obtiene c. Con ello se llega a una cadena terminal, que sería la mínima. Luego pasamos a buscar el patrón de cadenas de mayor tamaño. Tenemos diferentes casos. Podemos jugar con las derivaciones específicas, aisladas y específicas de A, para obtener una cantidad arbitraria de elementos C terminales para esta cadena. O podemos, como ven en el primer caso, generar diferentes posibles A y B que se encontrarán asociados por una sola regla de derivación, por tanto que tienen una relación a la hora de aparecer dentro de las cadenas. Esta relación, como se puede ver a cabo, es de 1 a 2, una A por cada 2B, mientras que las C siguen siendo independientes a ella, tanto que nuestro lenguaje queda definido por los tres elementos terminales A, B y C, en los cuales los dos primeros A y B comparten un mismo exponente, solo con una diferencia de proporciones. Para para A es m y para B son 2m. Luego C posee un n que será siempre igual a 1 o mayor a este, debido a que es la cadena, recordad, es la cadena mínima y es con la que se termina todas las cadenas que se puedan generar a partir de esta gramática. Mientras que obviamente los elementos A y B no poseen de esa característica, y por tanto, por otra parte, están asociadas a una misma potencia. Esta potencia queda justamente condicionada a ser igual a 0 o mayor que este. Luego pasamos al cuarto apartado de este ejercicio. Vuelven a cambiarnos nuestras reglas de derivación, donde se puede observar el siguiente detalle: que la regla de derivación del elemento inicial no terminal siempre se genera a sí mismo, o va directamente a una derivación terminal, de caracteres terminales, pero jamás y nunca logra acceder o permite la aparición de la segunda variable que compone los caracteres no terminales de la gramática general de este ejercicio. Por ende, las reglas de derivación de A no influyen a la hora de obtener el lenguaje o la conformación de cualquier tipo de cadena. Así que, siguiendo los mismos pasos para la obtención del lenguaje, obtenemos la cadena inicial, que pasaría a ser la segunda derivación de S directamente, C, y luego empezamos a estudiar los posibles casos de los patrones, haciendo derivaciones iterativas de la primera producción de S, pero que siempre ameritaría terminar, a juro porque sí, con la segunda derivación de S, para poder darle fin a la cadena. Así pues, nos damos cuenta que todas las cadenas que se pueden formar a partir de esta gramática siempre poseen la misma cantidad de A
de elementos A, B y D terminales, y a su vez esa misma cantidad de C con sumado la última con la suma de la última C que se va a generar por la segunda derivación para darle fin a todas esas cadenas, tal que nuestro lenguaje queda definido de este modo. Tenemos la pareja de un lado, viendo la forma propia de la producción de S, nos queda una pareja del elemento A y B elevado a la n, el C individual que siempre se generará para dar cierre a la cadena, y luego nuevamente la otra pareja elevados a la n, la misma n, ya que todos comportan la misma cantidad de caracteres en esa misma derivación, tal que al final entendemos que si la cadena mínima es C, que sería justamente la C del central que causa la disparidad entre todos, entonces los n quedan condicionados a ser igual a 0 o mayor que este, mientras que los C generales o la suma total de los C siempre será n más 1, o tal como se ve aquí, se deja el C entre medio como una constante en todas las cadenas posibles. Aquí queda la nota de las reglas de derivación aisladas que quedan de A. Y pasamos al último ejercicio, que es el de diseñar una gramática a partir del lenguaje, de un lenguaje un lenguaje definido a partir de la misma. Este lenguaje es el que vemos en pantalla. Los elementos terminales 0 y 1, ambos elevados a la n, sabiendo que n puede ser igual a 1 o mayor que este. Aquí tendríamos nuestra respuesta. Empezamos con la definición de la gramática. Necesitamos construir la tupla que corresponda a ese lenguaje. Con ello sabemos que debe existir entre los caracteres no terminales un S que es en sí el mismo será en sí el mismo S para el carácter inicial. Por tanto, dos de los elementos de la tupla ya estarían listos. Luego tenemos los caracteres terminales para el elemento sigma de la tupla, que serían 0 y 1. Nos los da que son dados por el lenguaje que trae el propio ejercicio. Y por último, nos queda definir cómo deben ser las reglas de derivación para esta gramática. Se toma en cuenta de que si siempre debe haber, o para todas las cadenas aceptadas por este lenguaje, por esta gramática, la misma cantidad de elementos ceros y 1 terminales, por ende se debe saber que la cadena, la única cadena inicial y que nos hará falta sería esta cadena se formará a partir de del elemento S, ya sea para terminar la cadena directamente con una derivación hacia los propios elementos finales, dejándolos en igual cantidad de números, o en posibles apariciones de la propia variable para hacer reiteraciones, manteniendo justamente ese equilibrio de números de 0 y 1. Claro, en este caso elementos en sí. Por ende nos queda, a partir de esa lógica, definimos ambas reglas de derivación para S. Ahora pasamos a hacer una demostración. Buscamos la cadena mínima que ayuda a definir a ese lenguaje, y que en caso
de que la gramática recién definida por nosotros sea la correspondiente a la de ese lenguaje, implicaría que va bien en camino. Entonces empecemos. Tenemos la cadena mínima, directamente la segunda derivación propuesta, que sería un elemento terminal 0 y un elemento terminal 1, para así cumplir con el propio lenguaje, la propia condición. Pasamos a hacer derivaciones con la primera producción propuesta para hacer iteraciones de cadenas de mayor número, siempre respetando justamente la misma, el equilibrio entre elementos terminales. Así pues, lo único que se haría es un proceso iterativo de esa primera derivación y a lo último terminar con la segunda derivación para darle cierre. Así que con ese modo demostramos que la gramática propuesta cumple con las condiciones específicas de ese lenguaje, y por tanto se puede decir que ese lenguaje pertenece pertenece a esa gramática. Con esto termina el cuarto ejercicio. Y asimismo termina este video. Gracias por escuchar.